Llegamos ahora a la lección número 6 en esta serie en la cartilla de las iglesias del primer siglo. Y hoy vamos a hablar de la iglesia en Filipos. Después que el evangelio fue predicado primero en Jerusalén, este empezó a divulgarse por todo el mundo. Y los predicadores del primer siglo llevaron las buenas nuevas de salvación a todas partes. Ya hemos visto el establecimiento de iglesias de Cristo en Judea, en Samaria, en Siria, en Galacia. Pero hasta este punto de la lección, ninguna iglesia ha sido plantada en algún país europeo por alguno de los apóstoles. Ahora es interesante ver cómo el apóstol Pablo con su compañero Silas hicieron ese viaje a esa parte del mundo para llevar el evangelio. Aquellos de ustedes que estuvieron en la serie de con Pablo de Tarso a Roma, pues recordarán parte de lo que vamos a estar nosotros estudiando en el día de hoy. Vamos entonces a mirar en primera instancia la razón para el viaje de Pablo a Macedonia. Pablo y Silas, como dije hace un momento, habían viajado a través de Siria, de Cilicia, de Frigia, de Galacia, habían estado fortaleciendo las iglesias en la fe y haciendo nuevos conversos en Cristo. Y cuando llegaron a cierto punto, ocurrió algo inusual que afectó el curso de la obra de Pablo. Vamos a empezar leyendo en Hechos capítulo 16. Donde dice en el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces, en esta parte podemos nosotros observar cómo es el Espíritu Santo el que tiene un plan diferente para Pablo y sus compañeros. Aquí están Silas, están Timoteo, acompañando a Pablo. No se les ha permitido predicar en Galacia, en Bitinia, llegan entonces a Misia. Y de Troas, ellos se van a embarcar entonces para Europa. Continuando el texto nos dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Estamos hablando ya Europa. Van a dejar Asia Menor, y van a entrar entonces a Europa, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Ya entonces pisan tierra europea, están en otro continente. Y el primer lugar es Neápolis. Y cuando llegan a Neápolis, dice el verso 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí es entonces cuando Pablo, con Silas, con Timoteo, con Lucas, que son sus compañeros, van a iniciar la predicación del evangelio de Dios en Europa. Por vez primera. Antes no había ocurrido. Por vez primera. Ahora, los primeros conversos en Filipos se nos narra a partir del versículo 13.
Y empieza en particular con una mujer de nombre Lidia. Dice el texto: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Recordemos que en la gran comisión que el Señor dio a los apóstoles fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aquí vemos entonces que a Lidia se le va a predicar el evangelio de salvación. Por eso dice el verso: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo entonces le predica, le habla del plan de salvación y dice en el verso 15: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. La predicación de la palabra llevó a que Lidia fuera bautizada, naciera de nuevo, fuera añadida a la iglesia del Señor y recibiera la salvación. Porque eso no fue lo que el Señor prometió. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso ocurrió con Lidia. Y cuando fue bautizada y su familia, no fue solamente ella, también fueron los que componían su entorno familiar. Después de eso dice el texto: ella pidió al apóstol y a Lucas, a Silas, a Timoteo, que posaran en su casa. Y así lo hicieron. Entonces, primeros conversos en Filipos: Lidia y su casa. El siguiente caso de conversión en Filipos es el del carcelero. Y esta es una historia bastante interesante. Ahora, ¿cómo fue que Pablo y Silas terminaron en la cárcel? Bueno, previamente nos dice Lucas el escritor lo siguiente. Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, el cepo, ustedes pueden observar ahí en la imagen, es donde las personas les introducían sus pies o las manos o la cabeza. Ese era el cepo. Ahora, dice que esto fue después de que los habían azotado mucho. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No estaban quejándose,
No estaban lamentándose, no estaban cuestionando a Dios, estaban orándole y cantaban himnos. Eso mostraba su regocijo, su alegría por estar sufriendo por la causa de nuestro Señor. Y dice que los presos los escuchaban también. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todas las puertas se abrieron y todos los que estaban encadenados, sus cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Acorde a la ley romana, a un carcelero, si tan solo se le escapaba un preso, el carcelero pagaba con su propia vida. Así lo determinaba la ley romana. Ahora, cuando el carcelero vio entonces que las puertas de la cárcel se habían abierto, dijo, no, se volaron todos. Entonces, antes de que me enjuicien y me apliquen la pena de muerte, pues yo mismo me quito la vida. Es entonces cuando Pablo interviene. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y aquí cambia. Va a cambiar la vida de este hombre y de su familia, porque nos dice lo que hace a continuación este carcelero. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y les hace la pregunta más importante que el hombre podía hacer. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, Pablo le responde y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La mayoría de los grupos religiosos simplemente llegan hasta el versículo 31. No continúan la lectura. No, lo único que usted tiene que hacer es creer y será salvo, usted y su casa. Pero si seguimos leyendo, el contexto nos muestra todo el plan de salvación tal cual como el Señor Jesús lo había mandado. No fue meramente creer en el Señor Jesucristo. Dice el verso 32, y les hablaron y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, para que él pudiera ser salvo, había primero que predicarle la palabra del Señor, porque fue lo que el Señor dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Para que él pudiera creer en el Señor Jesucristo, había que hablarle primero la palabra del Señor, y así lo hicieron. Verso siguiente dice, 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ahora, este cambio de actitud del carcelero muestra su arrepentimiento. Les lavó las heridas. Porque el mismo Señor había mandado a creer, a arrepentirse dentro del plan de salvación. Y dice que después de que este hombre creyó oyendo la palabra, se arrepintió y cambió su conducta y trató entonces a Pablo y a Silas de una manera más humana, les lava las heridas y enseguida, ¿qué hace? Se bautiza a él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí no hay ninguna salvación por fe sola. Aquí no se nos muestra ninguna salvación nada más por creer, ni en el caso de Lidia, ni en el caso del carcelero. Ellos, para poder creer, tuvieron primero que haber escuchado la palabra del Señor. Cuando la oyen, creen. Cuando creen, se arrepientan y culminan con el bautismo. Porque como dijo el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Razón por la cual el carcelero y su familia se regocijaron de haber cumplido con el plan de Dios para la salvación. Ahora, recuerden, estamos en Filipos.
se inicia la predicación del evangelio en Europa y el primer lugar es Filipos. Ahora, cuando uno sigue leyendo, y sobre todo la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Filipos, aprende de que esta iglesia estaba involucrada en dos aspectos particulares de la obra de la iglesia. Ya hemos estudiado en otras lecciones que la obra de la iglesia local abarca tres áreas: el evangelismo, la edificación y la benevolencia. Pero vamos a enfocarnos en la primera. Antes de eso, la iglesia en Filipos era una iglesia que tenía la organización que Dios estableció para una iglesia local. Filipenses 1:1 nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esa es la organización de una iglesia local. Sus miembros, que son los santos, con la dirección de los ancianos o obispos y sus colaboradores, que son los diáconos. Esa es toda la organización de la cual nosotros leemos en las páginas del Nuevo Testamento para una iglesia local. Los santos, los obispos y los diáconos. No existe una organización más grande que la iglesia local y no existe una organización más pequeña que la iglesia local. Eso es todo. No hay más. Ahora, con esta organización, que es lo que Dios ha determinado para cada iglesia local, encuéntrese donde se halle, nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiarla. Ahora, en cuanto a la obra de evangelismo, ¿cómo era esta iglesia? Bueno, Pablo en Filipenses 4 no lo dice. Cuando le escribe la carta a los filipenses, en el versículo 15 y 16, les recuerda de su obra de evangelización. Y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo, como dice aquí, está trabajando en Tesalónica, está predicando el evangelio en Tesalónica. Y la iglesia en Filipos es la que le está suministrando a él todo lo necesario para su subsistencia. Por eso dice: a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué estaba haciendo en Tesalónica? Predicando el evangelio. Vemos entonces que una iglesia local está autorizada por el Espíritu Santo a sostener a un predicador del evangelio en otro lugar para que pueda llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo fue esto? Bueno, en el gráfico que ustedes están observando aquí en la pantalla, la iglesia en Filipos le envió directamente al apóstol Pablo su ayuda o su salario o su colaboración para que él pudiera estar predicando el evangelio en Tesalónica. Esa fue una relación directa entre la iglesia en Filipos, los ancianos de la iglesia en Filipos, con el apóstol Pablo. ¿Y qué hacía él? Bueno, con eso sufragaba sus gastos, su manutención, y predicaba el evangelio en Tesalónica. Por eso dice el verso 16, y lo vuelvo a leer. A una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ese es el modelo bíblico. No esto. Algunos hermanos, con más celo que ciencia, han pensado que son más inteligentes que Dios
y han desarrollado lo que se llama la sociedad misionera. La sociedad misionera capta de las iglesias locales recursos o dinero que ellos son los que van a administrar y van a llevar a cabo la obra de evangelización. Ellos entonces van a escoger a los individuos que van a sostener para que entonces lleven el evangelio a otros lugares. No fue así como obró la iglesia local en Filipos. La iglesia local en Filipos no envió su ayuda a una sociedad misionera para que ella a su vez escogiera el hombre que iba a predicar el evangelio en Tesalónica. Eso es una alteración del orden divino. Eso se llama torcer las escrituras. Lamentablemente, y es triste decirlo, hoy existen iglesias de Cristo que obran bajo este modelo, un modelo totalmente antibíblico. Ahora, esto en cuanto a la obra de evangelización. Esto era lo que hacía la iglesia en Filipos. Ahora, en cuanto a la obra de la benevolencia, porque es algo de lo cual también la iglesia en Filipos se involucró y participó, porque forma parte de la obra de la iglesia local. En 2 Corintios 8 leemos al respecto y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha concedido a las iglesias de Macedonia. Entonces observan ahí en el mapa Macedonia. Y de allí, bueno, me devuelvo un momento. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recordemos que Macedonia era una región, era un distrito que abarcaba varias ciudades. Una de esas ciudades era Filipos. Es más, dice Hechos 16:12, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, lo que vamos a ver a continuación involucra a la iglesia en Filipos, porque Filipos estaba en la provincia de Macedonia. Sigue la lectura en 2 Corintios 8, verso 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? La iglesia en Jerusalén estaba en una gran necesidad. Había muchos pobres. Entonces, las iglesias de Macedonia y de Acaya dijeron: nosotros que tenemos, somos una iglesia en abundancia, pues vamos a ayudar a nuestros hermanos en Jerusalén que están en necesidad. Entre ellas, vuelvo y repito, estaba la iglesia en Filipos. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, habla de eso y dice en el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿La ayuda era para quiénes? Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La ayuda no era para los incrédulos. La ofrenda era para ayudar a los santos pobres que había en la iglesia en Jerusalén. Vemos entonces que la iglesia en Filipos participaba en su obra como iglesia local. Lo vimos en el caso de la evangelización
dándole sostenimiento al apóstol Pablo mientras predicaba en Tesalónica. Y la vemos también aquí ayudando en la benevolencia para con la iglesia en Jerusalén, en la cual habían santos en necesidad. Y finalmente, cuando Pablo está terminando la carta a los filipenses, les escribe una exhortación y que también es aplicable para nosotros, en donde les dice lo siguiente, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es en eso en lo que ustedes deben pensar. Y obviamente, esta exhortación de hace 2000 años es lo que nosotros también debemos hacer hoy en día. Pensar en esto, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, etc. Y culmina diciendo en el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo mismo sucederá con nosotros, hermanos, si tomamos el ejemplo y la exhortación que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia en Filipos. Esto pues, lo que podemos aprender acerca de estos hermanos, del primer lugar que recibió el evangelio en Europa, en el segundo viaje de predicación del apóstol Pablo, con su compañero, que en esta ocasión fue Silas. Filipos, una iglesia a imitar por nosotros hoy en día.